la quinta serie del capítulo ¿Qué quiso decir? Amados que se están conectando, hoy va a haber una gran reflexión, una gran palabra, así que yo los invito a que se queden. Si no vieron las historias de Instagram, se perdieron la bendición desde antes. Así que yo les recomiendo que se queden, que puedan acá. Va a salir una flechita que dice compartir y yo que usted lo envío a las personas que quieran que sean bendecidos. Si el primo, el tío, el hermano, no sé, ve usted, se lo comparte, porque estoy segurísima de que este capítulo va a ser de mucha, mucha bendición. Y ustedes dirán, ay, Alanis, siempre dicen lo mismo, pero no importa, no importa, no se adelanten, espérense que estos minutos van a ser de gran bendición. Así que compartan, les doy unos segundos, poquito segundo, pero compartan. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro amado pastor Oscar. ¿Cómo está, pastor Oscar? Bien, gracias a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno. Les dije que era un gran invitado. Así que todavía tienen tiempo para seguir compartiendo porque ya vamos a empezar y redoble de tambores allá en producción. Así que, bueno, voy a leer el versículo que queda en Lucas 2:52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amado pastor Oscar, la pregunta de esta serie, ¿qué quiso decir? Bueno, aquí es muy importante recalcar algunas cositas. Primero, ver cómo hay del nacimiento de Jesús a lo que pasa en este verso. Recordemos que Jesús nace y después pasan 12 años en los cuales no hay nada que se haya escrito o se haya escuchado durante esos 12 años de lo que aconteció en la vida de Jesús. Y ahí aparece, después del nacimiento, se recalcan algunas cosas y después está este aparecimiento a los 12 años en el templo. Y después se pega otro salto de los 12 años a los 30 años cuando es bautizado. Entonces ahí uno se puede preguntar qué pasó, se puede preguntar miles de cosas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se escribió la parte de la niñez o parte de la adolescencia o de la juventud? Imagínense si se hubiesen escrito toda la niñez, todo lo que hizo en la niñez, todo lo que hizo en la adolescencia, o sea, faltarían los libros. Primero faltarían los libros para escribir todo lo que hizo. Pero las cosas que están escritas son relevantes, son importantes. Así que por tanto debemos apreciar y sacarle sacarle la mejor riqueza a lo que sí nos dejó escrito el Padre, por algo dejó esto. Y aquí hay algo que muestra de la vida de Jesús a los 12 años, que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Es muy importante. Bueno, una de las cosas que es ver que Jesús cumplía perfectamente la ley de Dios y además efectuaba perfectamente la voluntad de Dios. Y él crecía, dice, en sabiduría. En sabiduría. Primero, ver que dice que crecía. Yo siempre pienso en esto, cuando los niños pequeños, y de hecho cuando veía el texto y meditaba, los niños pequeños siempre cuando son niñitos, cualquier gracia que te haga un niño pequeño es atrayente. O sea, todos están alrededor cuando un niño, cualquier gracia que haga es como, oh, mira lo que hizo el niño. Y todos están así atrayentes a lo que hace un niño pequeño. Pero cuando el niño ya cumple 5 años, ya no es tan atrayente de cuando estaba recién caminando. Imagínate después cuando ya tiene 10 años, ya no es tan atrayente la gracia. ¿Por qué? Porque ya no vendría siendo normal si el niño a los 10 años sigue haciendo las gracias cuando tenía 1 año. Uno diría, el niño no está creciendo, algo no está bien. Pero aquí vemos que Jesús sí iba creciendo, pero de forma sana, saludable, y por supuesto dice en sabiduría. Y cuando uno ve que la sabiduría, ahí nos da una pincelada el libro de Proverbios, en capítulo 1, verso 7, la parte A dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Ya, entonces aquí vemos que Jesús estaba, cuando uno habla de temor, obviamente no habla de tener a Dios así como, ¡ay!, como terrorífico, sino ese temor de obedecer a Dios, de estar sujeto a Dios, de amar a Dios. Entonces él obedecía al Padre de tal forma que el Padre lo bendecía con sabiduría. O sea, el primer principio que podemos establecer aquí, de lo que podemos ir aprendiendo, primero es que tenemos que crecer, y él crecía en sabiduría, en sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios y es consecuencia de mi obediencia al Padre, el temor a Dios. Y no solamente dice que crecía en sabiduría, sino dice, y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es impresionante esto, el para con Dios y para con los hombres, porque después Jesús presenta más adelante, ya en su ministerio, él resume los 10 mandamientos, los resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y después te dice a tu prójimo como a ti mismo. Y si uno lee los mandamientos, uno se da cuenta, familia, que si uno ama a Dios, tú no jamás vas a ocupar el nombre de Dios en vano, jamás vas a tener dioses ajenos, jamás te vas a inclinar a imágenes porque amas a Dios. Igualmente al prójimo. Y si tú amas al prójimo, no vas a codiciar sus bienes, no le vas a hurtar, no le vas a robar. Por lo tanto, ¿qué sabiduría más tremenda? O sea, ahí está la clave para crecer como hijo de Dios. Y también hay un pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, verso 13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, creciendo en estatura no es solo físico, sino también una estatura de madurez espiritual. Entonces aquí vemos que él crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, no solamente era una estatura física, sino que también era una estatura de madurez espiritual. Él iba creciendo, iba aprendiendo de la palabra, de la ley, y creciendo en gracia, o sea, creciendo en el favor de Dios. Él tenía el favor de Dios, y eso es muy importante, que en nuestra vida esté el favor de Dios. Literalmente se podría decir, se significa una buena opinión, o sea, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, o sea, en una buena opinión para con Dios y para con los hombres. Pero es interesante también ver qué quiso decir este verso, para con Dios y para con los hombres, porque aquí también hay un orden importante. ¿Y cuál es el orden? Lo primero que vemos dice que crecía en gracia para con Dios, y segundo, para con los hombres. O sea, eso es importante, porque cuando esto se invierte, si se hubiese invertido este verso, podía haber dicho creciendo en sabiduría, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres y para con Dios. Hubiese sido diferente. Y si hubiese sido el inverso, o sea, ahí vemos que si hubiese sido inverso, estaría agradando a los hombres y no a Dios. Entonces, es una buena enseñanza para nosotros, que antes de agradar a los hombres, primeramente tenemos que agradar a Dios. Y si tú estás agradando a Dios, familia querida, si tú estás agradando a Dios, amigo que estás escuchando, amiga, por consecuencia también va a venir el favor de Dios hacia la gente. O sea, él tenía un buen testimonio, delante de la gente, o sea, era admirado por la gente, era muy admirado por la gente. Qué importante es dejar que Dios crezca en nuestra vida, dejar que Dios crezca en cada área de nuestra vida, agradando al Señor en todo lo que hacemos. Y ahí vemos eso, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? Amén. Muchas gracias, amado Pastor Oscar, por esta reflexión. Mientras usted lo decía, me ponía a reflexionar en las prioridades que tenemos.
porque el orden acá está correcto. O sea, él crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para Dios primero. O sea, todo iba enfocado ahí. Y después, por añadidura, vienen los hombres. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que nos vemos haciéndolo al revés? Que primero el hombre y después Dios. Pero no se trata de eso. Jesús es nuestra muestra clara, nuestro molde que tenemos que seguir, que Él crecía. Tenemos que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios primero. Así que muchas gracias, Pastor Oscar, lo bendigo. Le doy unos aplausos también. Es interesante también una cosita, ¿ya? Que ahí dice que crecía para con Dios y los hombres. O sea, también los hombres no quedan de lado. Porque a veces podemos decir, no, yo agrado a Dios nomás y lo demás, la gente no me importa, mi prójimo no me importa, mi vecino, mi familia, no me importa, no. O sea, sí importa. O sea, el agradar a Dios por consecuencia trae también que tú ames a tu prójimo. Porque recuerda que también hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, ¿cómo dice amar a Dios si no amas a tu hermano? Si no amas a tu prójimo? O sea, ¿cómo dice amar a Dios que no lo ves? Y a tu hermano que lo ves, no lo amas. O sea, si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Por lo tanto, ahí vemos también un principio muy importante, que es amar a Dios, pero no olvidarnos también que amar a mi prójimo. Eso. porque es verdad, tenemos que ponerlo en práctica. O sea, este libro es un manual para nosotros. O sea, y tenemos que poner en práctica ese amar a Dios y a nuestro prójimo, porque es un mandamiento también. O sea, tenemos que hacerlo. Es nuestro deber. Así que muchas gracias, amado pastor. Bueno, si usted fue bendecido como yo, porque realmente lo fui, lo invito a compartirlo, lo invito a reflexionar en esta palabra, lo invito a que pueda seguir comentándolo. No nos guardemos estas bendiciones, porque si se quedan ahí no van a servir de nada, no sirven de nada. ¿Y para qué? Compartámosla, este es el momento. Así que bueno, por acá va a salir las redes sociales de Seguim. Así que si usted no lo ha seguido, todavía no lo sigue, vaya a seguirlo, porque para que no se pierda el contenido, para que sea más bendecido aún. Así que eso lo invito a seguir reflexionando y a compartir, porque fuimos comisionados a compartir el Evangelio y este es nuestro momento. Así que no perdamos ninguna oportunidad, vayamos y compartamos. Muchas bendiciones, los amo mucho. Bendiciones.